Y esta es la tercera parte y final de este estudio. Y hemos visto que las palabras sí tienen poder, las palabras pueden dar vida o dar muerte, que las palabras no son algo que se lanza a la ligera y se quedan en el aire, que realmente hacen un efecto en nuestra alma. Y hemos visto la atmósfera donde nosotros muchas veces hemos sido criados, cómo impacta a nuestra vida de jóvenes, de personas maduras y aún en la vejez, si no es sana, si no tratamos con ella, porque muchas veces, no sé si tú te has preguntado alguna vez por qué yo grito tanto, o porque siempre estoy irritado, irritada, ¿qué es lo que me pasa? O sea, tengo todo para ser feliz y no puedo ser feliz. Si algún día te has preguntado eso, es porque tú tienes un problema que necesita sanidad interior. Y esa sanidad interior solamente la podemos recibir, amados, cuando nosotros llegamos a un punto en nuestra vida de aceptar que estamos mal, de aceptar y mirar por qué es que estoy irritado, irritada, por qué hay amargura en mi corazón, por qué no he podido dejar, porque yo quiero decirte algo, amado y amada, no es que nos vaya la vida todo bien y que todo sea perfecto para que nosotros podamos estar en paz, no. Cuando Jesucristo realmente viene a vivir en el corazón de un hombre, de una mujer, ese es uno de los frutos que se tiene que ver en tu vida. Y no se va a tomar años y años para ver ese fruto. Se tiene que empezar a ver literalmente, yo diría, en un tiempo bastante rápido, porque hay personas que yo he conocido que llevan 20 años en el cristianismo, las veo con zozobro, con angustia, irritados, amargados, amargadas, y yo digo, ¿cuánto tiempo tú llevas en el evangelio? Y dicen, no, yo ya llevo como 20 años. Y cuando yo veo eso, yo digo, pero ¿por qué esta persona realmente, si lleva tanto tiempo conociendo la palabra de Dios, ayunando, orando, estando en intimidad con el Señor, yendo a la iglesia, alrededor de otras personas cristianas, cómo es que sigue viviendo de esta manera? Entonces eso nos hace cuestionar que hay algo que no está bien, que hay algo que no han aceptado o que hay algo que les dice a ellos, no, solamente acepta a Cristo y cuando Él quiera le va a sanar. No es así. La palabra de Dios nos habla toda la palabra de Dios sobre la sabiduría, que busquemos la sabiduría, que busquemos las cosas del Señor. O sea, Él nos enseña en toda su palabra cómo vivir nuestra vida, qué dejar. Acabamos de ver en el libro de Efesios, en el video número 1, como Él dice, quitad de vosotros y toda esa gritería, insultos, amargura, o sea, quitad de nosotros. Y para quitarlo tenemos que saber que está ahí. Pero si tú eres un hombre y una mujer que realmente no aceptas que tienes un problema y crees que los problemas, todas las otras personas menos tú, entonces estás mal. Ahí está tu problema. Entonces, amados, para terminar, vemos que debemos de cuidar el ambiente de nuestro hogar. No solamente el hogar natural, pero el hogar aquí adentro, porque acuérdate que nosotros somos el templo del Espíritu Santo donde habita el Señor. Y Él no quiere habitar, Él no va a habitar en un lugar sucio, conflictivo. ¿Cómo podemos ir a orar delante de la presencia del Señor y a llorar delante de la presencia del Señor, pero no haber sido sanos dentro de nosotros o aceptar que estamos mal? Entonces tenemos que, y todo toma un proceso, amados, yo lo entiendo, todo es un proceso, pero se tienen que ver los frutos, porque por los frutos las personas allá afuera nos conocerán. ¿Cómo tú me puedes decir que tú tienes el fruto del amor si siempre estás gritando a tus hijos, a tu familia en la calle, si siempre estás chismeando, hablando de todo mundo, siempre estás irritado, irritada, amargado, amargada? Entonces, ¿qué fruto me estás hablando? Entonces, por los frutos nos van a conocer. Ahora bien, debemos cuidar el ambiente de nuestro hogar. En Colosenses 3:19 dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Aquí le habla obviamente a los hombres casados y les manda que no sean ásperos con las mujeres y que las amen como Cristo realmente amó a la iglesia y como vaso frágil que es la mujer. Muchas veces hacen todo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios, y esto es todo un tema en el cual no me voy a meter porque yo no soy casada. Ahora, Santiago capítulo 1 del versículo 19 al 20 nos dice, todo hombre sea pronto ¿para qué? Para oír, tardo ¿para qué? Hablar,
tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Wow, déjame leer esa palabra otra vez. Dice, Santiago 1, 19 al 20 dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, o sea, porque en el mucho hablar hay pecado, tardo para airarse, respira antes de ir a gritar y a sacar un montón de basura de tu boca, porque la ira del hombre no obra, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. La paciencia y el dominio propio crean un ambiente donde el alma puede descansar, amados. Yo quiero decirles que esta parte y esta área fue muy difícil en mi vida. Muy difícil en mi vida porque yo crecí con mucha ira, con mucho enojo. Y yo era irada y yo era una de esas personas que gritaba, que estaba enojada todo el tiempo por todo lo que yo viví y por muchas cosas que vi en mi propio hogar desde pequeña. Entonces esta ira me fue consumiendo hasta enfermarme terriblemente. Y me enfermaba porque tenía dolores de cabeza severos, me dolía aquí el cuello, se me brotaba la vena acá, uy, era horrible y muchas veces paraba en el hospital sin nada, pero era la ira que yo llevaba dentro. Hasta que el Señor pudo enseñarme y sanarme por medio del Espíritu Santo, pero porque yo le dije, Señor, yo no quiero vivir así. Yo no quiero ser una hipócrita, yo no quiero vivir un día levantando manos santas y al otro día airada, enojada, tirando un veneno por mi boca. Y el Señor me pudo hacer entender por medio de la palabra los frutos del Espíritu Santo. Y yo no tenía dominio propio sobre mi vida, no tenía dominio propio sobre mi boca, hasta que Él me fue enseñando que yo necesitaba tener ese dominio y que con el Espíritu de Dios yo iba a lograr eso. Y hoy le puedo decir, amados, yo me enojo, claro, todos nos enojamos, hipócrita el que dice que no se enoja, pero, ¿qué pasa? Ya no es una ira que viene desde acá y sale por acá, ya no es una ira que me enferma, no es un enojo momentáneo, pero inmediatamente el Espíritu de Dios me ha ayudado a perdonar. Y he tenido que perdonar a muchas personas, he tenido que perdonar muchas cosas, perdonarme a mí misma, pedir perdón yo misma, pero prefiero hacer eso 1000 veces que vivir llena de ira y de enojo. Y eso lo rejuvenece a uno. Y eso lo hace a uno sentirse saludablemente bien y no con todo este agobio, dolores de cabeza, enfermedades en todo el cuerpo. Trátalo y vas a ver la diferencia. Ahora la reflexión es esta. Un hogar lleno de gritería puede mantener al cuerpo en tensión y al corazón herido. Con el tiempo, esa tensión afecta, dame un momentico que salió acá. Perfecto. Con el tiempo, esa tensión, amados, va a afectar nuestro cuerpo, va a afectar cómo nosotros nos comportamos con otras personas y va a afectar todo en nuestra vida. La paz es algo necesario. Tu paz mental es algo necesario, algo por lo que tienes que pelear literalmente todos los días. ¿Cómo peleas por esto? Teniendo el dominio propio, teniendo el amor en tu propia vida y sabiendo que si tienes alguna falla, si vas a querer airarte o enojarte, véalos corriendo a los pies de Cristo. Es algo que yo hago, algo que he hecho por muchos años ya y es algo que ya no tengo que como forzarme a hacerlo porque viene naturalmente. ¿Por qué? Porque ha sido como una escuela para mí. El Espíritu de Dios ha sido una escuela para mi vida, para enseñarme cómo debo de actuar, como debo de hablar. Y recuérdate lo que dice la palabra, en el mucho hablar hay pecado. Cuando te enojes, cuando te airas, cállate un poquito, ve y toma un respiro, habla con Dios para que no digas las palabras que van a herir a otras personas por las cuales esa persona se va a afectar por el resto de la vida. Yo te pido hoy que lleves a los pies de Cristo todo esto que has aprendido y que si hay una área en tu vida que tienes que entregar hoy, este sea el día para que tu matrimonio, para que las relaciones en tu familia, todo sea sano en el nombre de Jesús y que Dios pueda sanar todo eso en tu vida. Yo te bendigo, medita en esta palabra. Gracias.